Bueno, buenas noches. Esta es la actividad número 2, video Dimensiones Pedagógicas del Aula Virtual de la Fundación Universidad Agraria de Colombia. Mi nombre es Sergio Manzano Macías, docente de la especialización de Etología y Bienestar Animal. Acá lo que vamos a tener en cuenta precisamente es las dimensiones en el aula virtual. Y las dimensiones en el aula virtual, 4 dimensiones principalmente: la dimensión informativa, la dimensión práctica, la dimensión comunicativa y la dimensión tutorial o evaluativa. Así que rápidamente, y dado que el video no puede durar más de 8 minutos, es entrar a manifestar. La primera dimensión, que es la informativa, es aquella en la cual el estudiante encuentra un conjunto de materiales dentro del aula virtual que pueden ser de autoría propia, autoría del docente, autoría de la universidad, o pueden ser de autoría de otros autores, valga la redundancia, que tiene como finalidad dar información concreta, establecer lineamientos, indicar las fechas de entrega. Es decir, esta es la presentación, los contenidos que se hacen del programa. Este es el microcurrículo que se hace. Este es el conjunto de recursos, materiales o elementos que presentan la información o contenido diverso para el estudio autónomo por parte del alumnado. Esos son los recursos informativos que apoyan al estudiante a comprender los contenidos de la asignatura, que son los apuntes o documentos de cátedra, las presentaciones multimedia, las representaciones gráficas, mapas o redes conceptuales, videos, animaciones, link web, etc. Así que esto es conjunto de materiales de distinta naturaleza que lo que buscan es dar precisamente la información de qué se va a desarrollar dentro de la asignatura, dentro del aula virtual, y esto pues ya debidamente sustentado en el aula virtual de la Uniagraria, tal y como se ha venido trabajando históricamente. La segunda dimensión es la dimensión práctica, y esta dimensión ya son las acciones, tareas o actividades que han sido planificadas por el docente, que están debidamente estructuradas en esa dimensión informativa, para que los estudiantes las realicen y con ello den cumplimiento a los objetivos del curso y a la apropiación de conceptos y generación de competencias. Esas son las tareas o actividades que los estudiantes realizan como experiencias activas y son los trabajos prácticos planteados en el aula, que pueden ser muy variados, pueden ser desde intervenciones, desde audios, desde trabajos escritos, desde evaluaciones de pregunta múltiple, de respuesta múltiple, etcétera, pero que todos ellos apuntan al desarrollo del saber hacer y de la competencia comunicativa. Es la interacción o es la forma en la que el docente conoce cuál es el estado del arte frente a la apropiación del conocimiento. Una muy pequeña porción solamente queda dentro del plano declarativo del saber, y es la comprensión y consulta de material bibliográfico. Esto principalmente, esta dimensión está enfocada al saber hacer. La tercera, que es la competencia o la dimensión comunicativa, es el espacio en el que los estudiantes tienen una serie de recursos para interactuar entre ellos mismos e interactuar con los docentes. Así que esa es la interacción social para evitar que la plataforma o el aula virtual se convierta solamente en un repositorio donde haya información puesta tipo links, tipo bibliografía, sino que esta dimensión, la comunicativa, es la que le da vida al aula virtual. Aquí es donde entra el uso de todas las herramientas telemáticas como foros, chats, mensajería interna, correo electrónico, videoconferencias, videollamadas, etc. Y aquí surgen como 2 subcategorías de esta dimensión. Una que es la comunicación asincrónica y otra la comunicación sincrónica. Asincrónica, muy fácil, es la comunicación que se realiza a través de los dispositivos computarizados principalmente, pero que no está de forma simultánea. De esa manera, ¿cuáles son? Los foros, donde se resuelven las dudas por parte de los docentes, los correos electrónicos que se envían, bien sea dentro de la misma aula virtual o bien sea correos electrónicos dentro de cada uno de los servidores de mensajería, y en este momento las redes sociales, los chats de WhatsApp, los chats de Telegram, inclusive grupos que se realizan en Facebook, etc.
Esto de manera sincrónica porque no hay una simultaneidad en la comunicación. Y la comunicación sincrónica, pues la que se realiza en tiempo real, principalmente en los mismos dispositivos computarizados o no, porque aquí también ingresa no solamente la plataforma del aula virtual, que en la Uniagraria está con el Adobe Connect, las videollamadas que pueden ser por Skype, pueden ser por WhatsApp, pueden ser por el servicio de Facebook, sino que también están los celulares, la comunicación vía telefónica y también los encuentros presenciales. Es decir, esto es lo que le puede estar dando vida al aula virtual de una u otra manera para que no se convierta solamente en una plataforma donde hay alojada información. Y la última dimensión, que es la tutorial o la evaluativa, que son las tutorías que acompañan los procesos de desarrollo de trabajos prácticos. Y estas tutorías, es decir, este seguimiento que hace el docente dentro del aula virtual con 4 objetivos fundamentales. La habituación a entornos telemáticos de trabajo, esto es una realidad en nuestro país, lo que está sucediendo. Segundo, las habilidades de motivación, refuerzo de orientación sobre hábitos de estudio, es la retroalimentación que se hace a las actividades evaluativas. Tercero, las habilidades de organización y dinamización de las actividades grupales para la participación, ejemplo, en los foros, con las dudas o las preguntas que están surgiendo. Y cuarto, el control y seguimiento a través de estadísticas de los accesos y tiempos de utilización del aula virtual por los estudiantes, porque ese es el espacio por excelencia, no solo que ha sido contratado, sino que ha creado la universidad para que los estudiantes hagan todo su proceso. Así que aquí hay un aspecto a considerar dentro de esta mediación formativa, y es que los materiales de estudio creados por la cátedra lo que buscan trazar son puentes entre el saber sabido y el saber aprender por medio de un lenguaje que debe ser facilitador para que incluya gestos coloquiales. Así que esto es un poco inclusive traídos de la programación neurolingüística, y es decantar el pensamiento a través del lenguaje con el pegamento de la emoción para que pueda generar esa programación, ese saber sabido y ese saber para aprender. Esto es un proceso mediante conversación didáctica guiada que ofrece estos materiales para crear una atmósfera cordial y que favorezca la empatía para que acorte la distancia transaccional entre la comunicación del docente y entre la apropiación de los conceptos por parte de los estudiantes. Esa es nuestra presentación, ese es nuestro video acerca de las dimensiones del aula virtual. Muchas gracias, nos estaremos hablando. Chao.